Mi nombre es Rubén Fireiro, soy gerente del área de riesgos tecnológicos de Deloitte y lo que queríamos traeros en la ponencia de hoy pues es un poco las experiencias que hemos tenido en la elaboración de planes de acción con algunas administraciones, las conclusiones o las lecciones que hemos aprendido en ese proceso. Espero no dilatarme mucho en la ponencia, dada pues el retraso que llevamos, intentaré acortar un poquito el tiempo, con lo cual si tenéis alguna pregunta que hacerme, etcétera, pues indicádmelo, hacedme una señal pues para que nos quede margen para poder contestarla, ¿vale? Pues sin más empezamos. Como el anterior ponente ha dicho, no es hora o no es sitio, pues para explicaros lo que es el esquema, una breve introducción simplemente pues que queremos dar pues para posicionar la ponencia, lo que entendemos los factores clave que intervienen dentro del plan de adecuación y pasar por cada uno de esos factores clave hasta llegar a confeccionar ese plan de adecuación, ¿no? Y unas conclusiones que hemos obtenido pues de los proyectos que hemos realizado. Del esquema, pues bueno, ¿qué es el esquema? Pues lo que persigue o lo que busca yo creo que ya es de sobra conocido por todos, los principios básicos, los requisitos mínimos también es de sobra conocido por todos, así que pues nos saltamos esto y vamos un poquito más rápido. ¿Cuáles son los factores clave que nosotros identificamos pues, con las organizaciones que hemos trabajado en la elaboración del plan de acción? Pues básicamente son 4, ¿no? El primero, la política de seguridad. Generalmente nos encontramos en que la política de seguridad es casi el fundamento del esquema, el fundamento de todas las organizaciones desde un punto de vista de gestión, pero en realidad no siempre la política de seguridad está formalizada en los términos que está pidiendo el esquema. Lo mismo ocurre con la aplicabilidad. ¿A qué afecta el esquema? Es decir, ¿qué servicios, qué información es la que tenemos que meter o la que tenemos que implantar todas estas medidas de seguridad? La asignación clara de responsabilidades también es algo que, gracias a las guías del STIC, está, yo creo que suficientemente detallado, pero que en realidad en muchas organizaciones veremos casos en los que precisamente esto no es así. Y finalmente pues esto nos lleva pues, a la elaboración del plan de adecuación, ¿no? Con todas las medidas de protección que tenemos, los responsables de la implantación de esas medidas y también de la categorización de los sistemas, de la categorización de la información y el tener una política de seguridad pues, que soporte todo esto, es yo creo que factores clave pues, para este plan de adecuación. Bien. Vamos a ir desgranando cada uno de ellos. La política de seguridad. El esquema nos dice que regulará pues, la utilización de los medios electrónicos afectados por la Ley 11. Es decir, aquí ya tenemos la primera premisa, ¿no? ¿Qué es o qué debe estar afectado por la Ley 11 desde un punto de vista de información, desde un punto de vista de administración electrónica y desde un punto de vista pues, de quién está haciendo uso de toda esa información? Establecerá las atribuciones de cada uno de los responsables y sus mecanismos de coordinación. Aquí enlazamos con el siguiente punto. Enlazamos con el punto de la necesidad de tener una organización clara, establecido unas responsabilidades claras desde un punto de vista de la seguridad y de las medidas que está pidiendo el esquema. Será establecida por los órganos superiores de la Administración, que en muchos casos pues yo creo que está suficientemente claro, pero también entraña complejidad desde un punto de vista de, como veremos, sobre todo en administraciones en el ámbito autonómico, que genera pues cierta o puede generar ciertas problemáticas a la hora de abordar esta política. Y mientras no esté definida, pues esta política será válida o se aplicará a cualquiera otra que el organismo tenga aprobado con anterioridad. ¿Qué recomendaciones nos da el STIC o su borrador hasta el momento? Pues sobre todo que tiene que ser un documento de alto nivel, de que diga lo que significa la seguridad, que esté accesible, que esté aprobada por el titular del órgano superior correspondiente, que identifique claramente a los responsables y sobre todo pues que el contenido mínimo que tenga pues sea esos, ¿no? Los objetivos y la misión de la organización, el marco normativo, la organización de la seguridad, la concienciación, la formación, la postura para la gestión de riesgos y también el proceso de revisión de la política de seguridad. Esto he querido ilustrarlo con la imagen del modelo de válvulas o el modelo de transistores, ¿no? Es decir, ambos cumplen la misma misión. En algunos casos el nivel de madurez que tengan las organizaciones, sobre todo aquellas organizaciones que hayan abordado proyectos previos, certificaciones ISO 27001, que tengan implantados sistemas de gestión de la seguridad, que estén pues metidos en una disciplina de la mejora continua, probablemente estaremos ante el modelo del transistor, es decir, una tecnología avanzada desde un punto de vista de seguridad, pero por desgracia, y sobre todo teniendo en cuenta la amplitud que tiene la administración en este país, la descentralización que existe, el ámbito local, los recursos y más los tiempos que corren desde un punto de vista de poder hacer inversiones, en muchos casos nos encontraremos pues televisores que aún funcionan con válvulas, ¿vale?
¿Esto quiere decir que esas políticas son válidas o dejan de serlas? La finalidad que se persigue desde un punto de vista de la política de seguridad es que exista y que por lo menos que se establezcan claramente qué es la responsabilidad que tiene que asumir cada uno de la organización desde un punto de vista de protección de los sistemas. Nos podemos establecer aquí objetivos claros, sencillos y fácilmente alcanzables por cada organización. Lo mismo ocurre con la asignación de responsabilidades, y aquí me remito pues, a otra de las guías del CCN. He querido resumir las principales, ¿vale? Porque la guía es cierto que detalla alguna serie de responsabilidades adicionales, pero las principales. Se define la dirección del organismo, que será responsable, pues al final, de organizar las funciones, de designar quién se ocupa de qué y de velar porque esa política de seguridad esté formalizada y se apruebe. Tenemos el responsable de la información, que va a ser, desde un punto de vista del ámbito de la Ley 11, el que tenga que establecer las necesidades de seguridad de la información que se están manejando en esos servicios que entra dentro del alcance de la Ley 11. Lo mismo ocurre con el responsable del servicio. Tendrá que establecer las necesidades de seguridad del servicio que presta. El responsable de seguridad, impulsar y supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas. El responsable del sistema TIC, pues que gestionará el sistema TIC en todo su ciclo de vida. Y el administrador de seguridad del sistema, que será al final el encargado de implantar, desde un punto de vista de detalle, esas medidas de seguridad que el esquema nos está pidiendo sobre la información, sobre las aplicaciones que sustentan todos esos servicios, llevarlas a cabo e implantarlas. En este modelo de responsabilidades está claro que nos podemos encontrar situaciones muy diversas a la hora de tratar de buscar en vuestras organizaciones a alguien que tenga atribuido estas responsabilidades, ¿no? Y os podéis preguntar, oye, desde un punto de vista de decir si un sistema es desde un punto de vista de confidencialidad, o la información, perdón, que gestiona un sistema desde un punto de vista de confidencialidad es alto, medio o bajo, ¿quién tiene dentro de la organización la atribución necesaria para poder hacerlo? Es decir, porque es sencillo. Nosotros internamente pues podemos reflexionarlo, pero ¿quién es el responsable de la información dentro de las organizaciones y quién es el responsable de los servicios dentro de las organizaciones? Generalmente nos encontramos dos modelos, un modelo centralizado, donde existe un responsable del organismo, existe un responsable de la información, que con el mundo de la LOPD pues generalmente es el que está declarando el fichero correspondiente a esa aplicación o a ese servicio que se está dando. Existe un responsable funcional del servicio, que al final es, desde un punto de vista TIC, de los que tienen que desarrollar las aplicaciones, el que le da las especificaciones funcionales de cómo tiene que funcionar ese servicio. Existe un responsable TIC, existe pues una jefatura de servicio, una dirección general que soporta pues el desarrollo, la innovación en tecnologías de la información pues al uso de la administración pública. Existe un responsable de seguridad y existen administradores o operadores encargados de implantar medidas de seguridad. Generalmente este modelo, pues imaginaros, en Administración Central del Estado pues es muy fácil encontrar este modelo, pero desde un punto de vista de la Administración autonómica y sobre todo pensando en, en el desarrollo estatutario que haya tenido cada administración y quiénes son los órganos superiores de esa administración responsables de definir las políticas de seguridad, pues nos encontraremos organismos, cada uno con un responsable del organismo, con un consejero, un viceconsejero, responsable de un organismo, con un prestador común de servicios tecnológicos que da servicio a todo ese organismo y que tiene que poner los medios técnicos para que funcionen las aplicaciones, y con un responsable de seguridad entre medias, que no sabemos si cae generalmente esa responsabilidad en cada uno de los organismos, pero desde un punto de vista de protección de la información, como prestador de servicios tecnológicos, pues también tendrá que decir desde ese punto de vista. Pues imaginaros el papel que tendría este prestador de servicios tecnológicos a la hora de tener que proteger todos sus sistemas de información si cada organismo define su política de seguridad y cada organismo pues valora las aplicaciones, y valora la información y valora los servicios de forma que no sea homogénea. Y esto pues es una realidad que a día de hoy yo creo que la mayor parte de las administraciones autonómicas está pasando. Tenemos un prestador común de servicios tecnológicos, responsables que son pues órganos superiores de la administración en cada una de las consejerías, organismos, y por lo tanto es fácil delegar la responsabilidad de responsable de servicio, responsable de la información, pues hacia esa consejería concreto, pero desde un punto de vista de proteger
todos los activos tecnológicos que están soportando pues, esas aplicaciones, esos servicios, necesita pues, buscar sinergias, buscar mecanismos que permitan, digamos, ahorrar costes, ¿no? Entonces, imaginaros que los criterios de valoración para la política de seguridad o lo que establezca la política de seguridad son distintos en cada consejería, ¿no? Pues esta es una problemática que existe hoy en día y que está generando pues, un problema desde un punto de vista de la confección de los planes de acción, sobre todo en el mundo de las administraciones autonómicas. Esto me lleva a otra reflexión, alcance de la aplicabilidad. ¿Qué nos hemos encontrado? Generalmente, pues, dentro del universo de procedimientos administrativos, que debiera ser el alcance de la Ley 11 o el alcance total de la Ley 11, existen pues aplicaciones tradicionales de gestión, las aplicaciones tradicionales de gestión de expediente, de liquidación de tasas, etcétera, etcétera, que tiene la Administración. Existen otro conjunto de aplicaciones que dan soporte a toda esa función. Sistemas de pago de nóminas, sistemas de contabilidad, etcétera, etcétera. Nos encontramos que ya existen unos servicios de interoperabilidad que se están usando en el mundo de justicia, en el mundo de sanidad, en el mundo de educación, bien a través de pasarelas que ya existen, el punto neutro judicial, cesiones de datos que se están realizando vía convenios entre administraciones o aplicaciones de otras administraciones que están siendo accesibles vía web services, vía otro tipo de tecnologías. Nos encontramos también que la administración generalmente pues, tiene ya portales en Internet con servicios web que están funcionando, sistemas de correo electrónico, plataformas de firma. Nos encontramos que cuando se crea la sede electrónica, pues que busca implementar los requerimientos que está estableciendo la Ley 11, va a permitir pues, que los ciudadanos se inicien, vean cómo va lo suyo con la administración, se notifique telemáticamente, etcétera, etcétera. Y para adaptar estas aplicaciones tradicionales que aún no están migradas, pues digamos, a este mundo de nuevas tecnologías que se abre, pues se crean pasarelas de adecuación. Sistemas pues, que almacenan pues, las peticiones, bolsas de documentos, etcétera. Se crean nuevas plataformas de información pues, para adecuarse también desde un punto de vista de la modernización de las administraciones pues, a las necesidades de la Ley 11 y de la administración electrónica. Y esto nos lleva pues, a que en este escenario os podéis imaginar qué difícil es definir un alcance, es decir, qué sistemas tienen que implantar las medidas del esquema y cuáles no. Es una incógnita desde un punto de vista de abordar el plan de acción, porque al final, si abordamos la totalidad del plan de acción, pues perdemos eficacia y estamos gestionando mal los recursos precisamente porque no protegemos de acuerdo a la necesidad de protección de los sistemas, pero también puede ocurrir lo contrario, ¿no? Que nos estemos dejando algo por el camino. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que nosotros hemos aprendido, por lo menos a la hora de abordar el plan de acción y las que con las organizaciones que hemos trabajado pues hemos reflexionado con ellos? Determinar el alcance, ¿no? Alguien en la organización nos tiene que decir que está sujeto a Ley 11 o que no está sujeto a Ley 11. Sobre todo porque pensando en el desarrollo de nuevos sistemas, que como veremos en las conclusiones, la Ley 11 aún no está, digamos, plenamente implantada, con el desarrollo de nuevos sistemas, esos sistemas ya deben cumplir con las medidas que pide el Esquema Nacional de Seguridad y alguien tendrá que disparar o levantar una alerta antes de que ese sistema se desarrolle o se ponga en producción para verificar que efectivamente ya tiene todas las medidas necesarias para poder operar de acuerdo a los requerimientos del esquema. Y esto también, dependiendo de las organizaciones, es difícil de encontrar quién tiene un inventario actualizado de qué procedimientos administrativos están ya implementados en sede electrónica y cuáles no. Aquí tenemos otra problemática desde un punto de vista de adecuación. Determinar las responsabilidades funcionales. ¿Quién es el responsable de la información y quién es el responsable del servicio? Porque son ellos los que tienen que al final decidir cuál es la categoría que tiene que llevar un sistema de información para que pueda cumplir con la Ley 11. Y nos encontramos aplicaciones que son comunes, que son transversales, que tienen muchos responsables desde un punto de vista funcional y muchos responsables desde un punto de vista de información, que demandan desarrollos, demandan modificaciones, demandan cambios. ¿Cómo se establece? Pues esa asignación de responsabilidades. La valoración de los sistemas de información. Aquí también nosotros hacemos una propuesta a un responsable de un sistema de información que generalmente pues no es una persona del ámbito TIC, le estás pidiendo que te diga si un dato desde el punto de vista de integridad es alto, medio o bajo. Nosotros le hacemos otra propuesta, no le preguntes directamente si es alto, medio o bajo, dale una guía o dale un cuestionario para que él, mediante la respuesta de esas preguntas, pues pueda inferirse cuál es la clasificación que tiene que tener. Evaluar las medidas implantadas, determinar el gap de cumplimiento y las acciones correctoras.
que hemos visto hasta el momento, ¿no? Y un poco pues, los retos que nos hemos encontrado y que ya hemos ido viendo para confeccionar este plan. La política de seguridad, si está plenamente implantada o no. Las responsabilidades funcionales, si están asignadas, los criterios de valoración de los sistemas de información, sobre todo pensando en el escenario que os ponía descentralizado, si un señor de Hacienda, de la Consejería de Hacienda, me va a evaluar con el mismo criterio un servicio y una información que un señor de Educación. Y me pueden estar pidiendo escenarios de protección distintos sobre plataformas que a lo mejor están soportando ambos servicios, porque están compartiendo plataformas tecnológicas y activos tecnológicos, están compartiendo bases de datos, están compartiendo servidores, están compartiendo redes de comunicaciones, servicios web, etc. El conocimiento, el catálogo de los servicios actualizados por la Ley 11. Nos encontramos en casos en los que el responsable de la sede electrónica nos dice, oye, todos estos procedimientos son los que están sistematizados en el portal de nuestra sede electrónica. Y por otra parte decimos, oye, pero tenemos todas estas aplicaciones que están utilizando servicios de registro electrónico, notificación telemática, comunicaciones electrónicas e incluso servicios de interoperabilidad y que no responden a ningún procedimiento, que no están soportando ningún procedimiento administrativo. ¿Esos forman o no forman parte del alcance del esquema nacional? El conocimiento de los sistemas de información y, por último, las herramientas de apoyo, ¿no? Al final lo que buscamos es sistematizar, en la medida de lo posible, que quien tenga que hacer la valoración, pensando en la magnitud, en la amplitud de la información que hay que analizar, pues tengamos ayudas, ¿no? Entonces hay que pensar en las herramientas como la ayuda y pensar en ellas en el sentido de que van a ser tan eficaces como seamos capaces de aprovecharlas. En conclusión, y digo por terminar y así intentar de ganar algo de tiempo, pues la aplicación de medidas de seguridad que dice el esquema, pues necesariamente hemos considerado que tiene que estar integrado el cumplimiento del esquema con el ciclo de vida de los sistemas de información. De manera que, si planteamos implantar una serie de medidas a distintos servidores, base de datos, etcétera, pues está claro que podemos ir de una vez en un proyecto cerrado y securizar todo, pero esto es un mundo que está vivo y veremos por qué está vivo. Esto es un mundo que está vivo, los sistemas cambian, evolucionan, el responsable TIC de esos sistemas pues tendrá cierto control sobre las especificaciones funcionales para identificar si se ven afectados o no por la Ley 11, pero tiene que haber otras responsabilidades que en un momento determinado intervengan y digan, se ve afectado, aplico medidas del esquema, no se ve afectado, no aplico medidas del esquema o aplico otras. Los medios que sistematicen la categorización de sistemas empleando criterios objetivos. ¿Qué queremos decir? Es mucho más fácil preguntarle a un señor si la aplicación gestiona datos de menores, gestiona datos de salud, gestiona datos declarativos, datos de sanciones o notificaciones y asociar a cada tipología de datos pues un nivel de valoración que mucho más fácil. Eso va a ser mucho más fácil que si le preguntas, oye, esta aplicación desde un punto de vista de la confidencialidad de los datos, ¿qué crees que es alto, medio o bajo? Pues si tiene datos de salud o si tiene datos que puedan afectar a los derechos fundamentales de las personas, pues está claro que el nivel de protección va a ser alto. Pero es los criterios que nos está diciendo el STIC, pues llevárnoslo a preguntas prácticas y concisas sobre la aplicación. Lo mismo para los plazos de tramitación del expediente. No es lo mismo una ayuda que sí o sí tenemos que liquidar en una semana y que si no la liquidamos en una semana se genera un perjuicio económico pues para la administración en cuestión, en el caso de agricultura, o procedimientos que son de respuesta inmediata, que plazos que son abiertos. Es decir, una aplicación que está soportando un registro pues de, no sé, de animales peligrosos, pues está claro que existen medios alternativos para notificar el alta en el registro, etcétera. Entonces, los criterios de disponibilidad va a ser mucho más sencillo si los trabajamos con los usuarios en su mundo, digamos, desde un punto de vista funcional, que preguntando directamente por las categorías. Conocer las dependencias de los sistemas de información. Te puedes encontrar en un momento determinado una aplicación, gestión de recursos humanos, que consideras que no se ve afectada por el esquema, pero que esa aplicación está soportando toda la funcionalidad de la oferta pública de empleo de un determinado organismo. Entonces, automáticamente la metes en el saco del esquema. Entonces, determinar esas interdependencias pues van a ser fundamentales. Y por último, el grado de cumplimiento que tiene la Ley 11 en la actualidad. Cito dos informes, ¿no? El informe de Administración Electrónica en las comunidades autónomas del 2009, que nos valora el porcentaje, esto es el ranking de servicios que están ofrecidos al ciudadano, pues digamos, desde un punto de vista telemático. Siento que no se vea muy bien, espero que en la documentación lo puedan ver, si no he citado la fuente para que los vean.
con distintos niveles, ¿no? El nivel 0 no implementado, el 1 ofrece información, el 2 efectúa interacción en un sentido, el 3 efectúa interacción en ambos sentidos, el 4 trámite completo, el 5 personalización. Vemos que el nivel de cumplimiento, por ejemplo, de un nivel 5 o de un nivel 4 es relativamente bajo, y si lo vemos por cada una de las administraciones locales, vemos que el número de servicios, y esto es el ranking de los 10 que más están implementados, vemos que el nivel de cumplimiento en cada una de las administraciones es también muy bajo. Entonces, el plazo para tener el plan de adecuación en teoría ha vencido el 29 o el 30 de enero. ¿Qué ocurre? Que no estamos aún o no hemos desplegado todo el potencial de cara al ciudadano que tiene la Ley 11, y el desarrollo de todas estas aplicaciones, de todos estos procedimientos que vamos a ir metiendo en sede electrónica, pues sí o sí van a tener que cumplir con los requerimientos del esquema. Lo que implica que la foto que se haga para definir el plan de acción no puede ser una foto fija, sino que va a ser una foto que cada cierto tiempo el responsable de seguridad de turno pues va a tener que ir reevaluando para ver cuál es el grado de cumplimiento. No sé si me he ajustado un poquito al tiempo. 5 minutos. No sé si queda alguna pregunta, alguien que quiera un poco más de información. Pues simplemente agradeceros la presencia sobre todo y la paciencia demostrada con el ambiente tan caldeado que tenemos. Muchas gracias.